Te voy a responder. Ahora le vas a corresponder. Me parece que estamos hablando de un tema mucho más profundo, chicos. Acá, y más allá de las inquietudes personales que tenga cada uno, lo que queremos saber los ciudadanos es qué pasa con el dinero que todo el mundo aporta, dónde va dirigido, qué políticas se toman, qué caminos se encaran para asistir y sacar de una emergencia absoluta a miles de personas que le están pasando mal. Más allá de que uno quiera ir a un barrio, a ayudar y a Martín Fierro la Biblia. Déjame responder. Dos cosas te voy a responder. En primer lugar, los Rodríguez A son los únicos políticos que hay en el país que sacaron a la gente de la pobreza. Sí, bueno, pero hicieron un cambio llamativo. Muy raro. Muy raro. La sacaron con planes que se llaman trabajar. Perfecto. A la gente le hicieron trabajar y con ese trabajo se pudieron comprar su casa. Los felicito. Me llama es que hay que la felicitarlos. Es que hay que felicitarlos. Después, los Rodríguez A, desde hace mucho, que tienen la grandeza de tratar de unir al peronismo. ¿Entendés? Entonces, si el modelo... Alberto dijo, bueno, firmemos un pacto, firmemos una serie de... Esa es la palabra, pactos. Perfecto. Y no tenemos que tener pactos. Bueno, ese pacto... Y vas a la vida a decirle que no apoye a la candidata que está procesada por delito. El espacio de poder en el Senado que tienen desde históricamente hace décadas tienen que tener ser senadores, tener un grupo de senadores y de esa manera sostienen el poder y sostienen la estructura del partido. Igual entiendo el voluntarismo, la buena intención que vos tenés y la comparto, obviamente. Y por otro lado, corta la bocha. Perdón, pero hay como varias cosas de las que estamos hablando. Una es del país real que tenemos y de los problemas económicos que tenemos. Ese es el que me interesa a mí. Esa es una cosa... Es lo único que me interesa a mí. Otra cosa es la dimensión ética y la cuestión de la corrupción. Que es difícil un poco, Facundo, debatir el tema de cuál es la dimensión ética y qué es lo que queremos nosotros los argentinos sobre la clase dirigente en lo político y si queremos políticos que no sean corruptos, con todos los corruptos sueltos, ¿no? Animemos a ser hay una cosa que la gente dice, bueno, todo muy lindo, pero ¿sabes qué? Por decir un ejemplo que no sea Menem lo condenaron hace 5 días por el tema la vergüenza mayor de la elección, militares. El peronismo de La Rioja unificado para que Menem, que no va a las sesiones porque ya está grande, vuelva a ser senador. Vergüenza nacional. Bueno, pero la vergüenza de esta elección por un lado. es eso. Por otro lado, la otra dimensión de debatir sobre el proyecto neoliberal, bla, 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 bla. Cuando vos estás hablando, por ejemplo, Gustavo, acerca de los oligarcas que se benefician con el modelo neoliberal, tenés que recordar que el modelo que propuso Cristina Kirchner benefició al sector financiero como uno de los sectores más importantes. Fue uno en la cúpula, el que más creció. El 1, 2 o 3 de los que más creció del modelo. No, es el que más creció. Y por otro lado, el país que creció supuestamente, porque tuvimos, como lo explicaba recién Liliana, es uno de los países más atrasados en infraestructura. Entonces, si tuvimos un montón de ingresos de capitales, si tuvimos la posibilidad de tener una commodity como la soja, que en ese momento valía lo que valía, y no hicimos rutas, y no hicimos hospitales, y para meternos con los trenes tuvimos que esperar que se choque un tren en 11, déjame de joder. No, yo te contesto. No sé qué es el modelo. modelo. Sí, se redistribuyó la riqueza, se generó... ¿Se crearon o no se crearon millones de puestos de trabajo? No. 3 años sin generar empleo. Duplicaron la plata. Acá está que dice que a ver, acá está uno que yo tengo que me dice que sí. Sí, la tesis es económica. Yo lo que voy a lo siguiente. Yo sé que el 70% de los que está acá son antikirchneristas furiosos. No hay ningún problema. No, anticorruptivos somos. No somos hablemos antikirchneristas. con datos de la realidad. Sí, somos anticorruptivos, no antikirchneristas. Señor, millones de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque llegaste con una desocupación plena del 25%, que era brutal. Recordemos el 2003. Se generó... No. 15.000 millones de dólares por año lo tiraron a la basura. Aumentaste el déficit fiscal, el gasto público sueco tenemos. Se generaron ¿cuántos millones de empleos? Sí, se generó lo dice ahora uno que está con randazo. No, le falta una parte de la historia. Pero es que está lloviendo, le falta una parte de la historia. No, ustedes llegaron cuando estaba todo solucionado. A partir de la semana que viene se programa con la mascota. Mascoteros, intratables kids. A ver, adelante. Adelante, señor. Se redujo la deuda externa. Se falta una parte de la historia. Y entregaron con el 28% de pobreza, 29% de pobreza. Señores. No, pero por favor. No me dejan hablar. Está todo bárbaro, no me dejan hablar.
Hagan lo que quieran. Mirá, ¿sabes qué pasa? No, pero no te olvides de la parte de la desprecian a millones de argentinos que le agradecen al kirchnerismo el haberle dado un montón de cosas. Por favor, yo reconozco, María Julia, que hay cosas que se hicieron mal. Por ejemplo, en materia de política económica interna, se concentró con los grandes supermercados en lugar de reponerse instancias similares a lo que podría ser la Junta de Carnes o la Junta de Granos. Dale, digamos que la han sido cuenta. A pesar de las grandes reformas que se hicieron, como por ejemplo la reestructuración de la deuda externa y la redistribución del ingreso, no se llevó adelante una profunda reforma del sistema financiero. Ahora, una cosa es lo que no se hizo porque había que encarar cantidad de reformas y otra cosa es desconocer todo lo que se hizo como hace la mayoría. Labaña, que fue un buen ministro de Economía, también lo fue durante 2 años con Néstor Kirchner y el presidente... ¿pero qué te está diciendo escucha, que no? el presidente de la renegociación... El presidente de la renegociación... Déjame terminar de hablar. El presidente de la renegociación de la deuda fue Néstor Kirchner, no fue Eduardo Duhalde. Y el presidente que impulsó la posibilidad de retomar los juicios a los genocidas también fue Néstor Kirchner. Yo, en una frase simplista, que muchos me pueden criticar por tratar de poner un ejemplo simplista, a mí me parece que lo que sucedió es como si en una familia de pronto al padre de familia, al sostén de familia, madre de la familia, lo que fuere, lo ascienden y le empieza a ir muy bien durante un periodo de tiempo y con ese dinero decide irse todos los años de vacaciones 2 o 3 veces a Miami y no arregla las cañerías, no arregla la casa, no arregla el techo y luego pierde ese empleo y la casa se le viene abajo. Que nosotros, con lo que se ha logrado, seamos uno de los países que tiene, hoy tenemos el tema del accidente en Mendoza, como todos los años. Tremendo. Todos los años pasa algo. Sí. ¿Por qué? Porque las rutas están hechas pelota. ¿Y porque no hay controles? Porque la plata de infraestructura la manejaban Debido y López. No, yo entonces, no lo voy a defender, no lo voy a defender. O sea, lo que digo no digo que no te estoy tratando de chicanear. Lo que digo es, hay un concepto general que me parece que la gente que nos está viendo lo tiene presente. Y es, no nos pueden decir que todo lo que está sucediendo ahora, ustedes tienen la receta para arreglarlo. Si cuando estuvieron nos dejaron un país que, tenés razón que hubo cosas que se superaron, pero no nos desarrollamos, no logramos una posición de mejoría sustentable en el tiempo. Mirá, ¿Me entendés? No si no, ahora no estaríamos los partidos políticos. Por favor, un país se destruye en un año. Señor Gravia, que no ha hablado. Sí, por favor. En principio, creer que todo lo que se hizo en los últimos 12 años fue un desastre, o creer que todo lo que se hizo en los últimos 12 años fue maravilloso, nada, digo, es tener una anteojera y no ver en realidad que se hicieron cosas buenas o que hicieron cosas malas. Yo estoy lejísimo del cristianismo. Es cierto que había hay que ir a ver los números, hubo una mayor redistribución de la riqueza, es cierto, y eso hay que ir a ver solamente los números. Que dilapidaron la gran oportunidad histórica que tuvo la Argentina con las commodities, es tan cierto como lo otro. Pero cuando vos ves estas discusiones, a ver, en el año 75 había 14% de pobreza. Hoy tenemos 33% de pobreza. Pasaron primero la dictadura criminal, no solo criminal en los derechos humanos, sino también criminal en todo lo que es el aparato productivo. Pero después pasaron radicales, peronistas, panperonistas, menemistas, kirchneristas, radicales K o como se quieran llamar, que también se suman al proyecto. El radicalismo que gobernó en su momento, el 99 hasta el 2001, que también tuvo sus actos de corrupción, ¿no? Hay que decirlo, como las famosas coimas del Senado. Pasaron todos. Y muchos de ustedes estaban en donde pasaron todos. Y te faltó esto que está ocurriendo hoy, que es gravísimo. Tenemos un país con el 33% de pobreza. Entonces, a mí me da la sensación que mientras ustedes se sigan chicaneando, en vez de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Nos comen los piojos, sí, por favor. Claro. Yo elegí en estas elecciones ser concejal por mi pueblo, por Tandil. Y a diferencia de lo que muchos suponen, los políticos quieren ser siempre presidente del mundo. Por el Frente Renovador, ¿no? Sí, por el Frente Renovador. ¿Sos el Scioli del Frente Renovador? No. Porque el doctor ha hecho campaña aparte muy popular y lo mandaron. Muy popular y muy pero fue elección. Yo elegí ser concejal hace 2 años. Hace 2 años elegí y Massa me ofreció. ¿Pero no estabas para más? No, ¿cómo voy a estar para más? Y la felicidad que siento cuando vuelvo a Tandil, que me voy mañana, me quedo la semana y visito
cada uno de los barrios, veo que puede hacer cosas. Es incomparable al lado de ir a cada una de las grandes ligas, donde uno es nada más que un voto, levanta la mano. Pero te pregunto esto porque muchos se bajaron por esta cuestión de cartel, por decir, yo merezco estar primero, segundo. No es mi caso. Porque yo dije que no quería y es probable que sea el final de mi carrera política, para abajo. En el lugar donde nací, en el lugar donde me crié en una escuela pública, en el lugar donde fui feliz. Creo que Scioli eligió ir en una lista grande y lo pusieron en un lugar que tampoco es tan malo. Como acá se cabeza de ratón o cola, ¿cómo era? Cabeza de ratón o cola de león. No es tan malo lo de Scioli, para el desastre que vivió en la vida personal. No es tan malo lo de Scioli. Acá se vive la política como todo el mundo quiere ir a los lugares grandes, porque hay más plata, porque hay más poder, porque hay más empleados, porque uno tiene la posibilidad de estar en las grandes escenas. Qué triste que sea por eso, ¿no? Pero bueno, mirá el ejemplo de él, decía algo bueno. Scioli, yo no coincido, me parece. Pasar de ser candidato a presidente con el 49% de los votos a quinto diputado no me parece un salto de calidad. Quinto diputado después lo que le pasó. Pero sé que pudo haber sido mucho peor, porque había gente en el kirchnerismo que lo quería dejar afuera de todo y alguien se apiadó y dijo, bueno, dale fuero, ponelo quinto y todo. Ahora, siguiendo los números de Mariel Fornoni, no sé si son ciertos o no, pero ella decía más o menos, número más, número menos, que hay un 60% de voto opositor en la provincia de Buenos Aires. Entre Cristina, Massa, Randazzo, más la izquierda, Pino, De Llenaro, esto, lo otro, hay un 60 y pico % de voto opositor. 70, ¿Por qué? Casi 70, para algunos 60 y pico. ¿Por qué no analiza Cambiemos? Y esto es lo que yo propongo también debatir acá. ¿Por qué hay 6 de cada 10 que no están votando al oficialismo en un contexto de cierre de pymes, aumento de la pobreza en el GBA, que es el lugar donde más crece Cristina Fernández de Kirchner, y pérdida de changas? Porque digo, Bullrich puede ser un candidato muy interesante, puede medir bien, pero insisto, si estás en 6,5 de cada 10, hay algo que están haciendo mal. Hablábamos de los egos hace un rato y ahora se volvió a tocar una cosa que me parece que va a ser clave en esta campaña electoral y en la elección de lo que votemos en octubre. El tema de los fueros. Desgraciadamente, por distintos motivos, las dos cámaras van a ser un refugio de delincuentes casi probados. ¿Y hasta cuándo eso? Y hasta que nosotros lo permitamos y sobre todo la justicia. Hasta que la gente empiece a votar gente decente. Me parece que bienvenido. Hasta que prospere lo de Waldo Wolf el otro día, que decía, el proyecto de Waldo Wolf, que era muy bueno, que decía, ojo, no te pueden dar fueros para atrás de delitos que cometiste antes de ser candidato. Me parece eso estaría bueno que se apruebe. Pero a ver, por favor, creo que el blindaje no está bueno para nada, porque si no, a ver, el que quiere defender concretamente, si hablamos de Cristina, ella está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que copó el Estado y lo organizó desde arriba hacia abajo para saquear todo lo que podía. Hablábamos de los trenes y antes de 11 estuvo Ricardo Jaime comprando chatarra ferroviaria en Portugal y en España, digo, y así podemos seguir y seguir. Ahora, también es injusto para los que no estuvieron en ese saqueo y que quieren defender una ideología, una política, una historia, quedar pegados a eso, que bueno, entonces, de alguna forma deben o se sienten interpelados que hay que defenderlo o obviarlo para hablar de otra cosa. Me parece que cuando la campaña electoral cae en eso o omite eso, es un agujero muy grande. Y bienvenido el cortabochismo y Amalia y todos los que quieran sumarse para renovar esto. Bueno, por lo menos va a ser una cosa nueva. A ver, Amalia, ¿crees que vos molestás en la política al no estar intoxicada con tanta cosa, ¿no? Con tanta chicana, tanta rosca? La verdad que hoy tengo que decir que sí, porque a partir de que decidí ser candidata, como te dije al principio, lo único que recibo es todo el tiempo operaciones, agravios. La verdad que no pensé, digo, tanto molesto. ¿Y la política te fue a buscar a vos como personaje famoso mediático o fue al revés? No, el espacio en el que yo estoy me vino a buscar hace más de 1 año y medio y bueno, empecé a militar, que creo que es como se tiene que hacer la política. También deberíamos debatir la plata que el Estado gasta en las campañas. Esa plata no debería darse, no nos debería dar a lo que vamos a hacer campaña, porque me parece que la mejor forma de que la gente nos conozca es caminando la calle como es lo que tienen que hacer los políticos, dejar de ver políticos en la televisión, trajeados, con zapatitos, con asistentes, hasta algunos se vienen con fotógrafos personales, calzarse las zapatillas, los jeans y a la calle a hablar con la gente, a sentarse con ellos, a recorrer, a caminar, y estoy de acuerdo en lo que decía Ivo,
Yo hace meses que vengo, bueno, vos lo sabés, yendo a todas las localidades de Santa Fe, a los diferentes barrios, y ya entro en sus casas, me siento, hablo. En muchos casos hay gente que no sabe cómo hacer un trámite. Hay gente que no conoce sus derechos. Me siento, hablo con ellos y creo que es la mejor manera. Los escucho, sobre todo los escucho para ver ¿Qué soñás con qué? ¿Con que algún día sea presidente de la Nación? No, sueño con que esa gente, aunque parezca televisivo lo que voy a decir, sueño que viva un poco mejor, porque Santi, veo cosas que realmente en mis 36 años pensé que iba a haber. Gente que cuando antes nombraban lo que era la pobreza, gente que no tiene un baño, no tiene dónde hacer sus necesidades, las hace en un pozo. Esa es la verdadera Argentina. Claro. Esa es la Argentina. En un pozo. No se baña en el invierno porque está cagada de frío. Gente que no puede salir a trabajar los días de lluvia. En la mayoría de las localidades santafesinas, las calles todavía son de tierra. La gente no puede salir a trabajar y los chicos no pueden ir al colegio porque las calles son de tierra. Y los candidatos en campaña van y le prometen durante años. El otro día en Coronda estuve con una mujer que hace 25 años que tienen calle de tierra y que no pueden salir cada vez que llueve de sus casas a trabajar y mandar a los chicos al colegio. Y los candidatos van y le prometen que le van a hacer la calle. Y te repito, hace 25 años que nadie le alisa, aunque sea. Me dice, no te pido que me asfalten, pero aunque sean que me la alicen para que pueda ir a trabajar los días de lluvia. Sí, bueno, claro, justamente eso es lo que estaba hablando, a lo que me refería yo con respecto a la infraestructura, ¿no? Cuando, o sea, ser pobre, para todos los que hemos laburado periodísticamente esto, es, además de no tener plata o no tener trabajo, estar lejos de todo, no poder llegar a ningún lado, que no te defienda a nadie, aún menos que a todas las otras personas que tienen más acceso a la justicia, tener menos justicia, menos acceso a la policía, más exposición a la inseguridad. Y la cuestión de la infraestructura para mí es una cosa increíblemente, no sé, a mí me indigna muchísimo. O sea, que no se haya logrado, que en este país todavía no haya gente, la mayoría de la gente, que no tenga cloacas, que no tenga agua, que no tenga asfalto, que el transporte público sea de terror y que la inseguridad atraviese a los sectores más vulnerables de la población, que vayas a hacer una denuncia y que no te la tomen. Bueno, todo lo que significa, ¿no? Ser pobre y estar lejos de todo, que la escuela pública no abra. Bueno, pero hay un plan ahora. En el Gran Buenos Aires hay un plan que está haciendo AISA, que ya viene desarrollándose y que en 5 años no va a quedar una sola casa sin provisión de agua potable y de servicio de cloacas. Esto está avanzando, está pasando, ya empezó, está llegando casa por casa, barrio por barrio. Entonces, estamos en el 2017. Pero eso arrancó y está pasando. Está pasando. Ahora, estamos, porque también tenemos que decir que en este país empezaron a cambiar algunas cosas se están haciendo, la inversión en la red vial es un dato de la realidad, la inversión en transporte público es un dato de la realidad, es mucho menos de lo que nos hubiera gustado, nos hubiera encantado tener los 50.000 millones de dólares que se encontró Cristina Fernández de Kirchner, 10.000 millones de dólares de superávit fiscal. 100.000 millones de dólares. A Facundo le hubiera encantado tener 50.000 millones, pero tomaron 100.000 millones de dólares de deuda y esa deuda no está. ¿Sabés por qué no está? para pagar la deuda que tomaron en eso es mentira, eso es un verso que instalaron más grande que una casa. De cada 4 pesos dólares que se toman, 3 ¿sabés qué pasa? Para pagar deuda. Mentira, eso es un verso grande como una casa que instalaron, que es técnico y no hay que ponerse a explicarlo acá, pero es un verso gigante. Explícalo. Tomaron 100.000 millones de dólares de deuda. El otro día nos endeudaron a todos los argentinos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, a 100 años a una tasa que es una locura, tasa del 8%, dándole un gran negocio a la multinacional. Que era el único que le gritaba. De Chávez, que anda matando gente por la calle, tomaban al 15. ¿Cómo chica? No tomaban al 15, Chávez. Tomaban al 15. Pero tomaban al 15. ¡Cálmate! Que el 8 es una barbaridad. Bueno, es que él dice que el 8 es una barbaridad y tomaba el 15 de Chávez. Pero si me está diciendo que es una barbaridad, ¿cómo lo voy a dejar que eso? Bueno. ¿Te parece que en este contexto está bien tomar al 8% a 100 años? Está bárbaro. Bueno, se puede retomar en cualquier momento. Sí. Es imposible. Han emitido más de 100.000 millones de dólares de deuda y esos dólares no están. Y la infraestructura que marca María Julia, que es cierto que faltó hacer un montón en el último tiempo, hoy no se está haciendo absolutamente nada. Toman cosas chiquititas e intentan agrandarlo, pero no es así. Esa deuda hoy se va por fuga de capitales,
por déficit comercial. Hace un rato te mostraste sorprendido por el déficit fiscal de la etapa anterior y te preocupaba mucho. Hoy lo han agrandado. El último dato, ¿sabés cuánto creció el déficit fiscal? Si tenemos que pagarle a los pobres que dejaron ustedes. Tuvimos que ampliar la asignación universal. Disculpa, pero entonces todo lo justificás. Hoy tenemos un desastre macroeconómico y hay que frenar. Tranquilo. Bueno, ¿querés frenar? ¿Cómo? ¿Que vas a hacer un ajuste? Nada. No, ustedes van a hacer un ajuste cuando ganen las elecciones. Cuando ganen las elecciones más fuerte del que ya hicieron. El gobierno actual, que ha dejado en la calle, vuelvo a repetir, solo en la medición del último trimestre a 212.000 personas no está haciendo ajuste. El gobierno actual, que le ha hecho perder al trabajador 1 de cada 12 salarios que cobra, no está haciendo ajuste. El gobierno actual, que ha hecho perder a casi 500.000 argentinos entre la economía formal y la informal, su trabajo en el último año, no está haciendo ajuste. A nosotros, no, 212.000 el último trimestre. Lo dio el INDEC, No te pongas nervioso, lo dio el INDEC. Y no hay coaching que salve esa cifra. Y son 500.000 desde que empezó el gobierno. Entonces, este gobierno que está con una transferencia de recursos de los sectores asalariados a los sectores concentrados, entonces, a partir de allí, la gente va a tener opciones para votar de oposición a este modelo. A algunos les gustará más una opción de oposición, a otros les gustará más otra opción de oposición. Y el que sea oficialista porque cree que este es el camino correcto, que está bien endeudarse a 100 años, que todo lo demás fue un desastre, que siga votando este gobierno. A nosotros nos preocupa porque después de tomar 100.000 millones de dólares de deuda externa, el país puede entrar en una crisis como entró en el 2001. Y los que más están sufriendo son los que menos tienen. En mi caso particular, que soy docente universitario, hemos perdido el año pasado el 10% del ingreso. Este año no hay paritarias libres, la fijó el gobierno por decreto y dio a cuenta un 4%. Si uno cree que los que le enseñamos a los que mañana van a ser profesionales o los científicos, ¿sí? Sabaresa, que va segundo en la lista, lo eligieron los científicos para ocupar el CONICET hace un año que estamos esperando que Macri firme. Santi, yo no sé de dónde surgen 500.000 despidos, no lo sé. Y sigo el INDEC es cierto que dio... Primero, tengamos una buena noticia. Tenemos un INDEC que no siempre le da buenas noticias al gobierno. Es cierto que tenemos déficit en la balanza comercial. Es cierto que hay fuga, ¿sí? Es cierto que hay fuga de divisas. ¿Quién no sabe de alguien que se va a Miami? Eso es una fuga. No, ¿por qué se va? Una salida de capitales, en realidad. Un preso por la puerta, por lo menos no va subsidiado por el gobierno como era antes. También es cierto que no han llegado las inversiones. Pero realmente, yo creo que el gran desafío sería que el gobierno anterior, los integrantes del gobierno anterior, reconociesen que, por ejemplo, impidieron que tuviéramos estadísticas ciertas. Entonces esa sería la primera autocrítica que a mí me gustaría escuchar para que entonces luego sean creíbles los números que se tiran. Y ahora que tenemos un INDEC que realmente informa, ¿por qué no traemos realmente los números y por una vez hablamos del mismo número? Por favor, un minuto. Un minuto, ya seguimos. Que hay que dar una triste noticia de último momento. Falleció el Momo Venegas. Sí. Después de todas las versiones, lamentablemente ahora ya es oficial. Nos acaban de mandar el comunicado de la UATRE. Recuerden que el Momo Venegas era el titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. El Secretariado Nacional de la UATRE informa oficialmente el fallecimiento de Jerónimo Momo Venegas. Se solicita y se agradece el respeto con el que siempre acompañaron a Jerónimo Venegas y a la institución. Falleció hoy a las 22:10. Bueno, la verdad que nuestro pésame a la familia, un tipo, bueno, en este momento nos vamos a empezar a hablar de la historia del Momo, ¿no? Una persona que venía siempre, un tipo muy respetuoso, uno de los referentes del peronismo muy cercano al gobierno de Mauricio Macri. Lo han visto en este programa un montón de veces y sí, como dice Johnny, desde el otro día que había ciertas versiones con respecto a al delicado estado de su salud y bueno, finalmente ahora que están comunicado oficial, el fallecimiento de Gerardo el Momo Venegas. Un abrazo y el sentido pésame para su familia. Ya vamos a continuar un rato nada más. Esperen, señores, qué programa intenso hoy, ¿eh? La culpa es suya, Alessandro. No, por ser concejal. Está muy bien, claro que sí. Bueno, tenemos un informe que tiene que ver con las últimas novedades en el escándalo, en el caso La Salada, con todo lo que eso signifique después de
varios días ya de la investigación y de que esto saltara directamente a los medios, ¿no? Aquí está el informe, mirá. La causa se pone salada. Se dieron a conocer escuchas telefónicas que revelan el funcionamiento de la organización ilegal en la Feria de Lomas de Zamora y la complicidad del Estado. Corrupción judicial. Me lo encontré ese de la Rosa, ¿viste? Andaba con un expediente y él haciendo alarde de que es íntimo amigo del juez Vitale. El tipo todo el tiempo como haciendo alarde de que él podía dar una mano a través de algún... de plata seguramente, ¿no? Mira, deben vender humo, quieren vender todo, que están desesperados, quieren hacer plata, porque seguramente deben estar todos entongados. Le está diciendo, vos tenés un lío y yo te voy a defender, el juez es amigo. Comercio ilegal de mercadería. 2 o 3 coordinadores los que traen toda la ropa de afuera, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Le cerraron el paso de China, de Argentina, de los contenedores. ¿Sabés cómo están haciendo? No. Están haciendo de Chile, sí, bajan los contenedores y los traen para Argentina. Como bagallo. Nosotros hace 14 meses que venimos escuchando a Granel. ¿Usted tuvo acceso a las escuchas? Nosotros sí, porque de hecho veníamos viéndolas nosotros. Hay que enseñarle a Chiqui. Pues yo le dije, los ambulantes los vas a cobrar vos. Sí. Y Chiqui me pregunta, me dice, pero los cobraba Ana. Pero él no entiende que los ambulantes, y quiero que vos le expliques, que los ambulantes según el cobrador. Ana puede echarte una cosa, pero yo no quiero que lo cobre más ella, ¿entendés? Y después el tema del garage, del estacionamiento, quiero que se encargue Chiqui. Arreglos con la policía. Te comento por arriba, vamos a hacer una serie de allanamientos. Una vez que esté cuando vamos a allanar, por ahí les aviso a ustedes, ¿viste? Para que lo tengan en cuenta. Acercate y ahí nomás cerquita, a un par de cuadras, yo te muestro dónde está este corte que tiene captura por homicidio, que mató a la bolita, que eso lo quieren de toda la fiscalía. Con ese es un bolsito media cancha y un plancho que está ahí todo el día. La sala que recién empieza este caso, ¿no? ¿Cuál es tu análisis, Mauricio? Y es una realidad también difícil de cambiar. Una de las cuestiones que el gobierno kirchnerista hizo, privilegió el consumo a cualquier, sin interesar cómo era. Y pasó esto. ¿Cómo haces para además, cómo hace ese pibe que iba, ¿qué había conseguido el kirchnerismo? Igualar, todo el mundo usaba unos Ray-Ban truchos por $5, tenía unas zapatillas de 30 que valían hoy 5.000 pesos y un celular, y con eso se igualaba con los demás. Pero claro, era a costa de la ilegalidad. Hoy esa persona no tiene que comprarlo, va a haber un foco de lío también, y en eso se excusan o se escudan todos estos ilegales diciendo que acá se vende producto nacional, cuando todo un cuento, eran todos contenedores que están hoy tirados en el puerto. Ahora, ojalá un país que era el quinto a nivel mundial a comienzos del siglo XX, que tuvo equidad en la educación pública, en la salud pública, que llegamos casi a los 70 con poquísima desocupación, 5 o 6%, ¿no? Se convirtió en esto, la salada es como una metáfora nacional, sí, y encima de exportación, es decir, Cristina Kirchner lo llevó a Angola como el ejemplo, y así se reprodujeron saladitas por todos lados, y alrededor de la salada y adentro de la salada, el crimen organizado. Y por otra parte, el dilema que tampoco lo podés desarmar, porque hay miles y miles de personas trabajando adentro y afuera. ¿Cómo haces para desarmar esa bomba? Sí, Datelis, ¿cómo se hace? No, mira, esto tiene que ver con un tema muy importante que es el tema fiscal en Argentina, el tema tributario en Argentina. Claro. Tiene que ver con que antes hablábamos de la presión tributaria, marcaba Liliana el tema de la presión tributaria. A nosotros del espacio nos preocupa mucho y este tema lo venimos trabajando mucho y lo vamos a plantear como un eje de discusión. Hay que ampliar la base. Ampliar la base quiere decir terminar con estas cosas que implican evasión. Pero no solo con la saladita, digo, porque acá en Argentina hubo investigaciones sobre talleres clandestinos que involucraron a quien hoy es primera dama y la familia con la marca de ropa que tiene que ver con estas cosas también. Entonces hagamos los análisis amplios como corresponden. En materia de evasión tributaria y de todo lo que hay atrás de esto, hay que ir, hay que avanzar y hay que tratarlo porque es un gran problema que hoy tenemos todos. Cuando hablamos del rol del Estado, de financiar o no al Estado, está el tema tributario. Es cierto que hay pymes ahogadas, que hay que ayudarles, que hay que bajarle la carga tributaria porque así no pueden más, no pueden respirar y se están muriendo, sobre todo en este contexto económico donde cae la demanda. Pero bueno, hay que trabajar en ampliar esa base y es cierto que combatir estas cosas es uno de esos puntos. Sí, la salada además es un foco de competencia con el comercio legal que hace su esfuerzo para pagar sus impuestos, para tener empleados en blanco y que es el más afectado por esa situación. Entonces yo creo que en la injusticia que se genera,
está mucho de la trama esta de la falsa inclusión, ¿no? O sea, la inclusión mentirosa. Es decir, le estamos dando trabajo a la gente en la salada. No, estás destruyendo trabajo legal, formal y posibilidades de inversión real. Lo que tenés es un Estado paralelo, mafioso, que pacta con la política de la zona y que organiza una forma de consumo y de circulación que es completamente destructiva de una economía sana. Sí, y obviamente ¿cuál es la destructiva de las salida instituciones. a todo esto? A las necesidades de la gente también, ¿no? Como decían. Bueno, apostar a sector por sector, como se ha hecho en muchos países, cuáles son los lugares competitivos, apostar a las industrias competitivas que puedan generar empleo, protegerlas, pero no a costa de empresarios multimillonarios y los consumidores argentinos. Una apertura razonable, ordenada y protegida, como han hecho todos los países del mundo, para los cuales el comercio exterior, comprar y vender mercaderías ha sido la fuente principal de crecimiento. No hay que ser un genio ni un premio Nobel, hay que ver cómo hicieron todos los países de escala mediana como el nuestro para bajar la inflación, para desarrollar y crecer. Esto ha pasado. El único lugar donde no pasa, donde hay un pensamiento anticuado, donde se atrasa 70 años en la mirada de los sectores productivos, es la República Argentina. Hay que ver a dónde llegaba esta plata. El fiscal Escalera habla acá... ¿Cómo que no? Perdón, el fiscal Escalera habla acá de 4.000 millones de pesos mensuales. ¿Dónde están, no? Entre estas tres banditas o bandas importantes, los cucos, los chaqueños y los de River. Jorge Castillo, Adrián Castillo, el sobrino, repito, para que se entienda. 4.000 millones de pesos mensuales, no la salada, ¿eh? Estas tres bandas que ocupaban ilegalmente la calle, cobraban canon para puestos ilegales, cobraban estacionamiento ilegal, amenazaban a los que no cumplían con el canon, robaban a las mecheras, las secuestraban. 4.000 millones. ¿A quién le llegaba esa plata? Señoras, señores, seguiremos mañana. Gracias, Relojes Polis. Gracias a todos los invitados por haber venido. Gran noche de debate tuvimos. Gracias, Liguria, como siempre, por la ropa. Nuestro abrazo y solidaridad bien fuerte con su familia, con su gente, ¿no? Para Jerónimo Momo Venegas, que se ha ido finalmente falleció. Ya dieron la noticia, dieron la información. El Momo Venegas, que ha pasado tantas veces por el programa, un defensor de los suyos, un tipo también que en último tiempo había apelado a escuchar a nuevos políticos, a nueva gente, tenía consigo en su movimiento, un referente en el mundo del peronismo, es parte de la historia del peronismo también. Ahora un peronismo muy cercano al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, se dieron algunas versiones encontradas la semana pasada con respecto a su estado de salud y finalmente hoy que se ha confirmado su muerte, su fallecimiento. Así nos despedimos, hasta mañana, todas las voces, todas, en este programa único, inigualable, intratables. Hasta mañana.